Hola nuevamente a todos y a todas. Vamos a trabajar hoy nuestro segundo módulo eh, que está centrado en los modelos para la gestión de los recursos ecoturísticos. Eh, Hay un documento en nuestro curso que es un ebook y en ese documento se nos presenta un cubo que nos permite hablar del turismo de una manera diferente, con un abordaje sistémico y de sostenibilidad e interdisciplinario. Pero sobre todo es un juguete. Ojalá ustedes puedan imprimir, hacer su propio cubo y bueno, divertirse con él y aprender de turismo. De manera particular, una de las caras del cubo es esta que están viendo, la de color verde. Es el ámbito de gestión del recurso turístico. Una buena, adecuada y correcta gestión del turismo arranca desde cómo se gestiona el recurso turístico y de manera particular un tipo de recursos son los ecoturísticos. Y sobre eso vamos a referirnos en esta oportunidad. Vamos como a mirar algunos conceptos principales. El primero de ellos es un concepto que nos va a decir, bueno, tenemos un área protegida, por ejemplo, y cómo podemos empezar a gestionarla para el turismo. Lo primero que debemos que tener disponible para avanzar en cualquier tipo de intervención turística es que ese bien natural y bueno, lo cultural que tenga asociado tenga un plan de manejo para ese bien patrimonial y que ese plan de manejo asuma componentes para su usufructo como sitio turístico, ¿no? El concepto de usufructo es un concepto bonito porque el usufructo hace alusión a que yo te entrego algo para que tú lo utilices, pero me lo tienes que devolver tal cual como te lo entregué, que es un poco el concepto que se utiliza en el arrendamiento de un apartamento. Te arriendan el apartamento, pero el apartamento no es tuyo y tú lo debes devolver tal como te lo dieron. Entonces, en el concepto del turismo juega esa misma idea, esa misma lógica y es, yo te permito entrar al área protegida, la puedes recorrer, la puedes disfrutar, te vamos a prestar algunos servicios, pero no la puedes dañar. Debes dejarla tal cual como la encontraste. Y para empezar a garantizar que eso suceda, que se dejen las mismas condiciones en que se entrega, por eso es necesario, debemos tener un plan de manejo. El otro componente que debe estar siempre presente en cualquier proceso de planificación que se haga para el ecoturismo dentro de las áreas protegidas es que tenga un componente de ordenamiento. Eh, y eso implica de manera muy técnica la zonificación del área, que se defina cuáles son los tipos de zonas eh, que va a tener el área protegida y particularmente las zonas que permiten el uso público, ¿no? Es decir, aquellas que recibirían turistas. Y sobre eso tenemos otro documento en nuestro curso que habla particularmente de esos criterios para la zonificación. Asimismo, las reglas y normativas sobre qué actividades y usos estarían permitidos o prohibidos en cada zona, porque en algunos tipos de zonificación se puede, por ejemplo, construir un alojamiento, en otras no, en otras sería solamente un sendero y un mirador. Entonces, bueno, pero como les digo, eso está en otro documento para que lo puedan profundizar de manera particular. El tercer elemento es el componente estratégico. En el cual pues se establecen pues las líneas de acción, proyectos, metas, presupuesto, cronograma, em, para conservar el área y normalmente están pensados para mínimo 5 años de gestión. Uno de esos componentes debería ser específicamente para el ecoturismo. Es decir, una línea de acción sería promover el ecoturismo, por ejemplo, y los proyectos que podrían estar allí presentados por ejemplo, el desarrollo de actividades innovadoras para guianza turística, por ejemplo, ¿no? O el desarrollo de una propuesta de alojamiento eh, bioclimático que responda a una experiencia de naturaleza, naturalista. Pues estoy poniendo
ideas así en caliente. Y entonces habría que poner cuáles son las metas que se tienen, cuánto presupuesto se tiene, en cuánto tiempo se ejecuta, etcétera. Entonces, uno de los componentes estratégicos dentro de los planes de manejo debería ser todo lo relacionado con ecoturismo. Así como suelen crear también componentes para educación ambiental, para investigación, para restauración, etcétera. El cuarto elemento es sobre la gobernanza y la participación en la gestión del turismo dentro del área protegida. El ecoturismo es bastante sensible frente a estos temas de gobernanza y participación, tal vez más que muchos otros procesos, porque precisamente en torno al área protegida, pues tenemos la institucionalidad pública que es el custodio. Podemos tener también otras instituciones ambientales allí cercanas, por ejemplo, si el área es de parques nacionales, pues estará la Corporación Autónoma Regional ahí cogestionando el área. Bueno, desde afuera, evidentemente, desde afuera del área como autoridad ambiental que le corresponde también, pero suelen haber sinergias entre las dos institucionalidades públicas. Pero también pueden participar la gobernación, la alcaldía y otras instituciones, ¿no? Institutos de investigación, no sé, la institucionalidad ambiental que corresponda y en general la que el territorio tenga. Ahí estarán también las comunidades, estará también el sector turístico como tal, con sus representantes, el gremio hotelero, el gremio de transportes, el gremio de agencias de viajes, el gremio gastronómico, el gremio de los guías, el gremio de atracciones, etcétera. Todos interactuando para desarrollar el turismo. Y evidentemente está la sociedad civil, em, que son las expresiones organizadas de la comunidad local. También, seguramente en este proceso de gobernanza, pues estará el sistema educativo, que tenga presente el territorio. Puede ser el colegio, como pueden ser universidades y otras instituciones de formación. Bien, todos generando un comité donde cogestionan, donde participan, donde aportan, donde concertan actividades, ¿no? Donde coordinan formas de intervención para asegurar la conservación del área protegida y el desarrollo de un ecoturismo que para el turista sea satisfactorio y para la conservación sea provechoso. Finalmente, el quinto componente tendría que ver con el seguimiento y monitoreo. Todos los modelos de planificación deberían incluir indicadores para evaluar el estado de los recursos y la efectividad del cumplimiento del componente del ecoturismo dentro de la globalidad del plan de manejo. Hay un segundo tema que quiero que revisemos hoy, es la aplicación de modelos de gestión de sostenibilidad para el escenario turístico. En este caso, pues el escenario ecoturístico como tal. Y para eso tenemos algunos modelos específicos. Ah, retomemos un poquito una primera idea y es que particularmente hay un modelo de metodologías que son de la gestión de la conservación de la biodiversidad como tal y que son las que más vamos a tener como referente, pero pues también hay otras metodologías en general de salvaguardia del patrimonio cultural, protección y salvaguardia del patrimonio cultural, que en muchos elementos son comunes con las que se utilizan en conservación de biodiversidad. Hay otras propias de la gestión cultural, pero en general ya están como compartiendo metodologías. Y están aquellos de la gestión ambiental urbana para aquellos proyectos turísticos pues que no tocan patrimonio cultural ni tocan áreas protegidas como tal y tienen otras herramientas. Las que yo voy a presentar ahorita pues son las que tienen que ver con la gestión de la conservación de la biodiversidad, o sea, la número uno, que tiene la ranita dibujada sobre una hojita. Bien, entonces ahí hay cinco, digamos, metodologías que son claves. La zonificación ambiental, ya había hecho alusión a ella. ¿En qué zonas del área protegida se puede realizar turismo y en qué zonas no se puede realizar? Y dónde se puede hacer, cómo se puede hacer. El segundo paquetico de metodologías tiene que ver con el concepto de capacidad de carga, que es un concepto también bastante desarrollado en el marco del ecoturismo. Y hay distintos modelos, ¿no? La capacidad de carga según Cifuentes, desarrollado en Costa Rica,
pero también están los límites aceptables de cambio desarrollados en Estados Unidos. No, en un documento al punto que hace parte de este curso, yo les presento el modelo de Harold Humberto Hernández y María Alejandra Quintero, que son docentes de nuestra universidad, el programa de Administración del Turismo Sostenible, y ellos son magíster en temas ambientales. Ellos han hecho una conjugación muy interesante de varias metodologías y han ido más allá, incorporando, por ejemplo, elementos y variables culturales, entre otras. Entonces, ahí van a tener la posibilidad de aproximarse a esa nueva metodología de capacidad de carga. Hay otro elemento importante y es los programas de monitoreo de impacto. También tienen sus propias metodologías y se han desarrollado modelos particulares que permiten evidenciar qué impactos hay sobre la fauna o sobre la flora, en general sobre el ecosistema, a partir del uso público del área, ¿no? O sea, el turismo, igual como cualquier intervención humana, genera impactos. Y sabemos que se van a generar impactos. El punto es poder tener controlado esos impactos que se van a poder dar. Y la manera de controlar esos impactos es tener un programa de monitoreo que trabajará a partir de lo que se hizo en capacidad de carga y lo que se hizo en zonificación ambiental, ¿no? El monitoreo trabaja a partir de esos otros dos elementos y establece como fichas de revisión, algunas pruebas de verificación de impactos, etcétera. Son distintas metodologías y puede estudiar temas como compactación del suelo o puede estudiar temas como contaminación del agua o impacto sobre el recurso hídrico, ¿no? Perturbación de la fauna, utilizando sistemas de monitoreo que permitan verificar si X o Y especie de fauna todavía está presente en el lugar o el turismo la espantó. Y así, por el estilo. El otro son los reglamentos de uso turístico. Y, por ejemplo, veíamos en la línea de tiempo que les presenté en otra oportunidad sobre las normas que han salido para el ecoturismo, por ejemplo, en parques nacionales, pues ahí nos damos cuenta que hay unas resoluciones, ¿no? Para crear el registro de visitantes, para definir cómo se puede hacer la actividad de guianza, etcétera. O sea, se refiere a eso, generales para parques nacionales o específicos para cada parque. O para cada área protegida, si esta área es de las corporaciones, por ejemplo. Y las corporaciones también sacan sus propios reglamentos de uso turístico para las áreas. Realmente es necesario, hay que definir qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro del área protegida. Y lo otro son los acuerdos pues, para la operación o prestación de los servicios turísticos, desde el punto de vista de sostenibilidad, que tienen que ver con el manejo de los residuos sólidos, por ejemplo, que eh, se llegue a un acuerdo más allá de la norma sobre cómo se va a manejar ese residuo. La norma dirá, se debe sacar la basura, los residuos sólidos, se deben sacar del área protegida. Pero entonces el acuerdo va a decir cómo hace el prestador de servicios para sacarlo. Pero también aquí es importante en estos acuerdos para operación, pues, que son de alguna manera los contratos que se hacen con los prestadores de servicios y que tienen que regular cómo van a prestar el servicio teniendo en cuenta todas las cuatro aspectos anteriores. Eso debe quedar por escrito con el prestador de servicio. Otro que hay que trabajar, el anterior era la planificación del área. Ahora, ya al detalle del tema ecoturístico, pues viene el aspecto del inventario de bienes. NCS significa naturales, culturales y sociales, y de sus atributos turísticos. Entonces, y lo que necesitamos es momentos muy importantes, hacer inventarios. Para eso, pues, el Viceministerio de Turismo en el 2020 desarrolló una metodología para hacer esos inventarios, porque pues necesitamos saber qué de todo lo que tiene el área protegida pues realmente se puede mostrar y vale la pena mostrar, ¿no? Si eso es significativo localmente o a nivel regional o a nivel nacional, o si ese recurso turístico es significativo a nivel internacional, porque de pronto es único
en esa área protegida. Entonces, se desarrolla un inventario para poder decir, bueno, esto lo podemos, eh, digamos, este parque tiene recursos turísticos que son importantes a nivel internacional o va a decir, no, solamente a nivel regional. Y conforme a eso se va desarrollando la estrategia turística. Ahora, esos recursos turísticos hay que ponderarlos, o sea, hay que ponerle calificación, ¿no? Bueno, un poco me estaba adelantando en la explicación anterior, cuando se hace el inventario, pues inmediatamente se pasa a la valoración de ese inventario, que esa ponderación es ponerle una calificación de a quién le parece atractivo ese recurso, a quién le podría parecer. Y eso tiene implicaciones en el diseño. Pero lo más importante de todo esto es qué podemos contar, qué podemos decir, qué podemos comunicar de ese recurso. Entonces, si en el área protegida se observa el cóndor, pues es simplemente ir a ver el cóndor o qué podemos contar del cóndor, ¿no? Su importancia como especie, su historia natural o sus proyectos de reintroducción para recuperar la especie. Cuando estuve en el Parque Chingaza, eso fue uno de los temas en los que participé y me parecía muy interesante, ¿cierto? Todo el trabajo por la reintroducción del cóndor al Parque Chingaza, que también se hizo en Nevados, en Puracé, etcétera. Y eso es algo que resulta muy interesante eh, y provechoso para ser contado al ecoturista, ¿no? Pero entonces para eso tenemos que aplicar metodologías de tematización. Y la tematización es eso, es decir, bueno, ¿cuál es mi tema principal, mis subtemas? ¿No? El tema es el cóndor, ¿cuáles son los subtemas? Bueno, la historia natural del cóndor. Dos, su reintroducción. Tres, eh, bueno, es que cuando dije historia natural introduje todo, digamos que esos son sus 12 subtemas. Y después entro a temas más específicos. Entonces, historia natural, cómo ha sido la evolución de la especie, cómo es su reproducción, ¿no? Él es monógamo, etcétera, ¿no? Hace los nidos en peñascos, todas esas características. Y tercero es el ave más grande y se habla un poco de su fenología. Bueno, de su fenotipo, perdón. Y después pasamos al segundo tema y es, bueno, se, el trabajo empieza en el Zoológico de California, después se traen los ejemplares a los parques en Colombia, se crean equipos para alimentarlos y acompañarlos en su etapa de crecimiento, después se le hace un seguimiento para, en su desarrollo, se trabaja con las comunidades para que lo conozcan y lo entiendan. Fíjese que ahí estoy haciendo un esquema de temas que va a ser la base de la actividad que se le va a realizar al turista, pero tenemos que hacer esto. O sea, no basta con hacer el listado de tengo una cascada, tengo una montaña, tengo un volcán, tengo un mar, tengo un manglar, bueno, etcétera. ¿Qué voy a contar de ese sitio? ¿Qué es lo que voy a contar? ¿Qué mensajes le puedo compartir al ecoturismo? Bien, el listado de ese inventario puede recoger los temas de patrimonio cultural y de patrimonio natural. Algunos elementos de patrimonio cultural, según el inventario del viceministerio, pues tiene que ver con todo este material, bienes materiales inmuebles, o sea que no podemos mover casas o elementos urbanos o rurales que podamos encontrar en el sitio. Bueno, este es un poco más, bueno, por ejemplo, ahí cabe en las ciudades circundantes, en los pueblos circundantes, un monumento o algo significativo que está en ese espacio. Algunos parques nacionales se traslapan con sitios donde la independencia, el proceso de independencia del país, pues tuvo participación, se desarrolló una batalla o cosas de ese estilo. Bien, eso es un lugar histórico y no lo podemos mover o conservan casas antiguas. Bueno, realizaciones técnico-científicas que han dejado sus evidencias allí. Por ejemplo, en el Parque Chingaza está el embalse de Chuza, que recoge el agua para Bogotá. Entonces ahí tenemos pues un tema de arquitectura muy interesante, técnico-científica, y que
bien podría ser incorporado en una propuesta turística. Y hay sitios arqueológicos, de estos hay bastantes más en los parques, ¿no? Eh, Uno de los más conocidos es el Pueblito en el Parque de Tayrona. Bueno, ahora, dentro del patrimonio cultural también tenemos material mueble, o sea, cositas que se pueden trasladar, obras de arte, ¿no? Cosas, pintura, escultura, tenemos obras de arte en espacio público. De pronto de estas no hay tanto dentro de los parques nacionales. De carácter científico, pues sí tenemos algunos especímenes biológicos y geológicos, cuerpos astronómicos, etcétera, que se pueden conservar dentro de un museo o de un centro de interpretación dentro del área protegida y que fueron encontrados en el in situ, en el sitio. Y también hay un patrimonio material inmaterial que se puede incorporar más en las actividades que se diseñen para los turistas. Temas de gastronomía, o sea, conocimientos y prácticas sobre el universo y la naturaleza que nos remite a la gastronomía, técnicas de construcción, medicina. Habla también de las lenguas, la música, la danza, el teatro, los juegos tradicionales, artesanías, vestuarios, celebraciones y rituales. También algunas festividades y eventos. Bueno, dentro del área protegida es posible que algunas de estas se realicen. Eso es bastante específico del área. Y el último grupo de especial interés, pues ahí sí encontramos grupos indígenas, afrocolombianos, raizales, profundamente vinculados a las áreas protegidas, por ejemplo en San Andrés y Providencia, en particular Providencia, que tiene a los raizales y su relación con el área protegida, ¿no? Olbinmac Bin Lagun, que es el área protegida de ellos. Ahora, en cuanto al inventario de sitios naturales, pues llama mucho la atención todo el tema de accidentes geográficos continentales, ¿no? Montañas, altiplanicies, llanuras, formaciones kársticas, etcétera. O aquellos accidentes geográficos acuáticos, aguas lénticas, como lagos, lagunas, aguas lóticas, como los ríos, las quebradas, aguas subterráneas, o los accidentes geográficos marítimos, o los sitios geográficos marítimos, que son propiamente las costas en los litorales y las tierras insulares, o sea, las islas. Y algunos usos que se le puedan dar a estos sitios también. Todo eso contribuye al tema propiamente de esos inventarios que tenemos que desarrollar. Ahora, viene el siguiente aspecto y es, bueno, eh, tenemos que ponderar esos atributos y esos atributos son a partir de esos bienes naturales o culturales y lo que necesitamos es empezar a tematizar, ¿no? A tematizarlos. Y hay varios elementos. ¿Cuáles son los mensajes que vamos a comunicar sobre esos atributos turísticos? ¿Cuáles son las condiciones que viabilizan el usufructo del recurso? ¿Qué determinantes tenemos a partir de la identidad y la autonomía de las comunidades anfitrionas? ¿Cuáles son las motivaciones desde los imaginarios sociales del turista? Nos tenemos que preguntar sobre esas cosas para poder empezar a decir, bueno, ¿cuál es el tema que yo debería ir definiendo? Empezar a identificar cuál podría ser definido como un tema principal, cuáles ideas podrían estar ahí subordinadas, o sea, de segundo nivel, ideas no la principal, sino las que se derivan de ellas. Pueden ser cinco o menos. ¿Cuál es el hilo conductor que va atando todas esas subtemas y temas? Todo debe surgir de manera muy ordenada y muy lógica, pero pues cada elemento que se vaya definiendo debe funcionar por sí mismo, o sea, cada uno debe explicarse a sí mismo sin generar pues dudas o crear vacíos. Y bueno, toda la propuesta debe ser bautizada con un nombre muy interesante y que motive la tematización. Bien, sobre eso vamos a hablar un poquito más adelante también, en el módulo número 3. Ahí vamos a profundizar sobre eso. Ahora, en general, cuando hablamos de los recursos turísticos, pues vamos a encontrar varios modelos para su gestión.
principal o digamos que más nos enfoca a nosotros es el ecoturismo. Pero hay más. Etnoturismo, agroturismo, geoturismo, museoturismo, sacroturismo, diverturismo y vitaturismo. Estos están en el libro que yo escribí, Atractivos para un turismo sostenible, para un turismo con sentido, que lo encuentran y lo pueden descargar en la página web de la Universidad Tecnológica, en el repositorio institucional. No tiene costo y se descarga en línea, como pues los libros en general de nuestra universidad. Entonces, bueno, aquí hay varios que nos vamos a dar cuenta que tienen su nombre muy relacionado con el tipo de recurso turístico. Etnoturismo, pues tiene que ver con comunidades étnicas, como las comunidades afrocolombianas y las comunidades indígenas. Agroturismo, pues tiene que ver con los recursos agrícolas, pecuarios, forestales, piscícolas, con nuestras comunidades mestizas, fundamentalmente. Aquí, por ejemplo, aparece uno destacado. Si en etnoturismo eran las reservas indígenas y los territorios colectivos negros, pues en agroturismo está, por ejemplo, el paisaje cultural cafetero. Geoturismo, con recursos que se destacan por sus componentes geológicos. El Parque Nacional Natural Los Nevados, en este momento, desde hace varios años, está siendo gestionado para ser un geoparque, que es una categoría de la UNESCO. Y por sus particularidades geológicas. El volcán, los volcanes, los nevados, sus aguas termales, de manera pues particular, pero hay más criterios, ¿no? Y esto involucra a una serie de municipios que están a su alrededor. Es una categoría que va más allá del parque y cobija áreas por fuera del parque en su ordenamiento. Geoturismo es eso. Museoturismo, pues son aquellos recursos turísticos que están organizados en museos eh, y que tienen también unos parámetros de gestión especiales. Pueden ser museos in situ, como por ejemplo el que les decía, el Puente de Boyacá. Eso sucedió en ese sitio y ahí hay un museo al aire libre, in situ, como puede ser el Museo del Oro en Bogotá, por poner algún ejemplo, ¿no? Y sacroturismo, pues son aquellos recursos turísticos asociados a sitios sagrados, como por ejemplo el Cristo Rey de Belalcázar, aquí en la zona del eje cafetero, que es un monumento excepcional, único en el mundo, que se destaca por sus simbolismos religiosos, por estar, por ser un excelente mirador del paisaje cultural cafetero y por su historia en medio de la violencia de los años 30-50. Fue construido en ese contexto. Entonces, por ejemplo, ese es un sitio sagrado. Puede haber otras expresiones sagradas, por ejemplo, territorios indígenas y demás. Y se, se convierten en recurso turístico cuando se organizan para recibir visitantes. Bien, diverturismo tiene que ver con todo lo que no son sitios naturales o culturales, sino los que el hombre crea, y por eso hablamos de bienes sociales. Entonces, por ejemplo, sitios como los parques de atracciones, los parques temáticos, los centros vacacionales y recreacionales, que responden a unos imaginarios sociales de turismo masivo y también son muy interesantes de gestionar en la perspectiva turística y tienen metodologías propias. Y el Vitaturismo es una propuesta que está como concibiéndose en desarrollo y tiene que ver con cómo se conservan esos conocimientos y esas técnicas que se utilizan en propuestas de turismo de bienestar, pero que implican también la conservación de sus fuentes, fuentes termales, fuentes marinas, cosas de ese estilo. Pero bueno, y nosotros de manera particular hablamos del ecoturismo. Y el ecoturismo, según el estudio que yo presento en mi libro, tiene tres tipos de recursos ecoturísticos. Hay tres tipos de recursos. Yo aquí trabajo sobre un modelo que conocí en Costa Rica, eh, bueno, cuando estudié por allá la especialización en planificación y gestión del ecoturismo, y un viaje que hice por allá en manejo de áreas silvestres tropicales. Y me pareció muy interesante porque allá hablaban que había tres tipos de recursos para el ecoturismo.
los naturalistas directos, los naturalistas indirectos y los de apoyo a la conservación. Naturalistas directos tienen que ver con aquellos recursos ecoturísticos que motivan a la contemplación y o interacción con la naturaleza. Es ese mismo atractivo por la observación de la naturaleza, ¿no? Por eso se dice que son directos, porque la gente va a ver la naturaleza por la naturaleza misma, ¿no? Y eso puede implicarle una actividad física, campo abierto y demás, como caminatas y cosas de ese estilo, pero la persona, el ecoturista, viaja para observar esa biodiversidad que se hace evidente en la fauna o en la flora. Entonces viajo a observar ballenas por la ballena misma, o viajo a observar aves por las aves, ¿m? O viajo a observar esa formación geológica o una expresión astronómica, que son recursos ecoturísticos que podemos llamar de paisaje. Por ejemplo, el área natural única Los Estoraques es un buen ejemplo de paisaje, pues, que tiene que ver con todas estas cuestiones geológicas de transformación del suelo por distintas razones, algunas antrópicas y otras naturales, ¿no? O en Villavieja, que llamamos desierto de la Tatacoa, que no es desierto, pero lo llamamos así. Ahora también hay otro tipo de recursos ecoturísticos que son los cuerpos hídricos, las cascadas, los ríos, arroyos, quebradas, lagos, mar abierto, playas, esteros, etcétera, ¿no? Los otros tipos de recursos ecoturísticos son llamados naturalistas indirectos. Y los indirectos son aquellos que la gente viaja al área protegida, pero no por sus características ecológicas representadas en fauna, flora, paisajes, cuerpos de agua, etcétera, lo que mencionábamos antes, sino viajan para realizar estudios o investigaciones en torno a estos elementos. O sea, no es propiamente el viaje, hablemos de esta manera, en términos de recreación, sino que es un viaje de investigación o de formaciones de actividades de formación, ¿no? Actividades de formación. Entonces, por ejemplo, podemos tener un tipo de recurso ecoturístico, facilidades para el desarrollo de proyectos de investigación, llamado de esa manera, y que incluye unos subtipos de recursos ecoturísticos como programas de gestión para el fomento y apoyo de la investigación en conservación, laboratorios de investigación, parcelas, transectos, trampas e instalaciones similares, y otras más especializadas. Es decir, es un poco lo que hoy día llamamos turismo científico, también lo llamamos de esa manera. El turismo científico tiene todo que ver con el ecoturismo en ese sentido, porque el ecoturismo el programa de ecoturismo debe prever cómo generar las condiciones para que le lleguen este tipo de turistas motivados por la ciencia, por la educación, y cómo les facilita lo que ellos necesitan para poder desarrollar las actividades que requieren. Obviamente ya es una expresión bastante especializada del ecoturismo, pero muy pertinente y muy interesante por lo que puede aportar en generación de conocimiento para el manejo del área. Y el otro tipo de recursos ecoturísticos de esta tipología son las facilidades para el desarrollo de actividades de formación. Entonces, como el área protegida también genera programas para educar o capacitar en la naturaleza, y para eso pues, requiere aulas y salones que faciliten las reuniones de grupos o personas. Pero aulas especiales, ¿no? Porque a veces lo llevan a uno a un área protegida, a una capacitación y está encerrado todo el tiempo y no ve el paisaje nunca. Entonces, eso es un concepto de aula o salón que esté en comunión con el entorno que se está, que sirve de base para el proceso de formación. Ahora, el tercer tipo de tipología de recurso ecoturístico son los recursos turísticos para el apoyo a la conservación. Este es un programa que, por lo menos en parques nacionales, se podría asociar a guardaparques voluntarios, ¿no? Digamos que es el marco dentro del cual se puede desarrollar. Porque precisamente está enfocado en viajeros motivados por la voluntad de colaborar temporalmente en la conservación del área. Y entonces ahí el atractivo es ese, poder estar en el área, apoyar en su conservación, brindar su granito de arena
y eso ya es bastante motivante para la persona. Algunos son programas de gestión para la conservación que tienen que ver con el manejo de los bienes naturales, temas de reforestación, de manejo de fauna, saneamiento ambiental, excavaciones arqueológicas que se dan dentro del área. O pueden ser programas de gestión para apoyar a comunidades locales, ir a dar educación ambiental o capacitaciones en varios temas. Pueden ser programas de gestión para apoyar en eventos organizados por los administradores del área protegida. Eh, y involucra gestión de comunidades, con comunidades o instituciones eh, y todos temas relacionados con manejo del área. Este es muy interesante, ¿no? Estudiantes universitarios, personas ya grandes que, mayores, digamos, profesionales que dedican su tiempo y no cobran de manera voluntaria, apoyan estas iniciativas. Son famosos, por ejemplo, los programas que ayudan en el manejo de las tortugas cuando se da el desove. Entonces hay voluntarios que están allá un mes en la temporada de desove y apoyan con todo eso. Y pues el parque básicamente lo que les da es, les facilita el alojamiento, les colabora con el tema de alimentación hasta donde sea posible, o de transportes, cosas de ese estilo. Los incluye en el manejo de ecoturismo porque, bueno, hay que contarlos, hacen parte de la capacidad de carga, ocupan el alojamiento, ¿no? Tienen requerimientos de transporte y alimentación como cualquier otro, y no son personas permanentes, van a estar un tiempo y se van, como lo hace cualquier turista, solamente que tienen motivaciones un poco más especializadas. Y también hay tipos de recursos ecoturísticos ligados a programas de apoyo a la gestión, mantenimientos y cosas de ese estilo, o apoyar en la prestación también de servicios turísticos a otros turistas. Esta lo que genera es cultura en el viajero hacia la conservación de las áreas protegidas. Muchas gracias, nos vemos en el tercer módulo.